Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo a un conocimiento pleno. En otras versiones dice a ciencia, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Padre, en esta mañana, bien mis hermanos, para hacer un poco un recuento de lo que hemos visto a través de estos 3 versículos que hemos estudiado en los últimos 2 domingos. Hablábamos de ese deseo del apóstol Pablo, de ese anhelo, deseo que había en el corazón de él. Y ese deseo lo llevaba a la oración por Israel. Y esa oración tenía un propósito, o tiene un propósito. ¿Cuál es? La salvación de Israel. Entonces, en este caso, hablábamos acerca de ese anhelo de Pablo, primer domingo, y decíamos que qué bueno que en nuestro corazón también hubiera ese deseo, ese anhelo, no solamente de orar por nuestros hermanos, familiares, en este caso por la humanidad que sabemos que está perdida, sino también que ese anhelo fuera un poco más allá y se convirtiera en ese anhelo por agradar a Dios, por buscar las cosas de Dios, buscar a Dios, por agradar a Dios. Que tan bueno que ese fuera nuestro propósito, nuestro deseo, nuestro anhelo para este nuevo año que estamos empezando, que ya empezamos. Que ese anhelo sea el de buscar más a Dios, el de comprometernos más con Dios, el de servirle más a Dios, el de no estar solamente ahí sentados escuchando un mensaje, una palabra. No, que esa palabra realmente se haga efectiva en nuestra vida, que la practiquemos, que la vivamos. En segunda instancia hablamos de la salvación el domingo pasado, y la palabra de Dios nos hablaba acerca del valor que le debemos de dar a la salvación que Cristo nos ha dado, que nos ha regalado. Una salvación que sabemos que no la merecíamos, pero que Dios a través de su gracia y su misericordia nos la regaló. Y decíamos que debemos de cuidar esa salvación con temor y con temblor. Y también decíamos que no descuidemos esta salvación, dice el texto, que no descuidemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado, que debemos de cuidarla, que debemos de valorarla. Esos serán los deseos del apóstol Pablo para una nación que estaba aferrada a unas leyes divinas, pero también están aferrados a la tradición, y que para ellos era lo más importante, más que cualquier otra cosa. Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, lo más importante para ellos era aferrarse a las leyes, pero que no las cumplían a cabalidad, y otras normas morales que ellos habían sacado, habían inventado. Y eso era lo más importante para ellos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, dice: la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio conmigo en el Espíritu Santo de que tengo una gran tristeza y continuo dolor en el corazón. Perdón. Porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Ellos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, lo que compartíamos y queremos compartir en esta mañana, y compartimos esta mañana, nuevamente es esa tristeza y ese dolor que había en el corazón del apóstol Pablo, de ver al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, amando más tradiciones de hombres que
realmente amando lo que realmente tenía valor, que era la palabra de Dios, que son los mandamientos de Dios. Y eso era lo más importante para ellos. Por eso el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 10, en el versículo 4, les dice, en el versículo 3 dice, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo me hacía una pregunta leyendo y estudiando este texto y decía, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecerla, en el versículo 2, donde dice, pero no de acuerdo a un conocimiento pleno. Yo me hacía una pregunta, ¿cuál era el conocimiento realmente que ellos tenían acerca de Dios y de las Escrituras? Porque si nosotros miramos y analizamos desde Génesis hasta el del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, se habla de la venida del Mesías, se habla de Cristo. Y vemos textos muy claros acerca de esa promesa que había dado Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el conocimiento que ellos tenían acerca del Mesías, acerca de Dios y del Mesías, de Cristo? Que lo despreciaban de tal forma, que no lo querían aceptar, que estaban despreciando la justicia de Dios a través de Cristo, que era traer salvación para su pueblo, ya que la Escritura nos habla que Dios, en el Antiguo Testamento vemos que Dios enviaba profetas que le hablaran a su pueblo. Pero ellos, ¿qué hacían con esas palabras? Hacían caso omiso acerca de ellas. Entonces la pregunta es, ¿qué conocimiento tenían ellos acerca de Dios? No tenían conocimiento, lo ignoraban. Ignoraban, o no querían aceptar, porque ellos esperaban otra clase de rey. Hasta el día de hoy siguen ignorando la justicia de Dios. Hay un pasaje que me llama a mí la atención y está en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es donde Jesús está orando por sus discípulos, y no solamente por los que estaban en ese tiempo, sino por todos aquellos que habían de venir. Y hace una oración muy específica, y mire lo que dice Jesús, versículo 1, Juan capítulo 17, versículo 1 dice, Jesús habló de estas cosas, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre, para que dé vida eterna a los que le has dado. Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mira la oración de Jesús, qué tan importante. Jesús ora a Jesús y le dice, Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, ¿cuál es el deseo realmente de Cristo en medio de esa oración? Y lo que les está enseñando a los discípulos, que conozcan a Dios, que conozcan a Dios. Y esa palabra conocer es una palabra que la hemos predicado mucho en este lugar y que tiene un significado muy especial. ¿Cuál es, hermano Juan Fernando? Ginosco. Ginosco. ¿Y qué quiere decir ginosco? Es más que un mero conocimiento superficial. O sea, el deseo de Dios es que realmente conozcamos a Dios de una forma profunda. El deseo de Dios es que realmente, el deseo de Cristo en este caso, es que sus discípulos conocieran realmente a Dios, porque al parecer no conocían nada de Dios. Porque no estaban viviendo, no lo estaban practicando, porque estaban despreciando la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo.
Entonces aquí vale la pregunta, ¿cuál era el conocimiento que ellos tenían acerca del Mesías, del Salvador para Israel? ¿Cuál era el conocimiento? Por eso Jesús aquí es muy explícito y le dice, que te conozcan a ti y a su Hijo, al cual tú has enviado. ¿Para qué? Para traer salvación a la humanidad. Mira qué importancia, mis hermanos. Es que esto no se trata de solamente venir a la congregación, venir a la iglesia y lo que hemos dicho, recibir sermones cada 8 días. Es que ese conocimiento de Dios me debe llevar a mí a tener una vida práctica en el Evangelio, a vivir el Evangelio, a vivir como verdaderos hijos de Dios, a practicar lo que Dios nos enseña cada 8 días a través de las predicaciones en la semana o en el estudio que hacemos de los devocionales día a día. A eso nos debe llevar ese conocimiento, a vivir, a practicar, a sentir, a amar a Dios, a amar su palabra, a amar sus mandamientos. No podemos, porque de lo contrario pasaría a un simple conocimiento intelectual superficial, que realmente para Dios no tiene valor. No tiene valor. Ese era el conocimiento que tenían los israelitas, el pueblo de Dios, o la iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo esta carta. Por eso la tristeza, el dolor que había en el corazón, que él prefería ser sacrificado por salvación para su pueblo, porque había la ignorancia, el desconocimiento que había del pueblo de Dios hacia el Mesías. Le dolía. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Él vivió, él se pone en ese plan, él como hermanos, como hermano que era hermanos de ellos, descendiente del pueblo de Israel. Él vivió eso, él vivió en medio de esa ignorancia. Y por eso sentía esa tristeza. ¿Solo por qué? Porque él pudo entender y comprender a través de una experiencia que tuvo con Cristo. Pudo entender y comprender lo equivocado que estaba, lo engañado que estaba. Y por eso siente ese dolor por su pueblo. Por eso, mis hermanos, qué tan importante es conocer realmente a Dios. Y esa es una pregunta y que no requiere en este momento respuesta. Pero es una pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente sí conocemos a Dios? ¿Realmente sí conocemos a Cristo? ¿O simplemente somos personas que, como dije la vez pasada, hemos cambiado de un local grande a un local pequeño, donde simplemente venimos y nos gusta, nos gusta la palabra, somos hay una palabra que se me fue, creyentes solamente, creyentes superficiales? Ese conocimiento por Dios, por la Escritura, nos debe llevar cada día a avanzar, a crecer espiritualmente, a dar un buen fruto para Dios. Ese es el propósito. No podemos seguir quedándonos ahí, mis hermanos. Siempre lo mismo, la misma, siempre los mismos resabios, las mismas cosas. Ese conocimiento pleno me debe de llevar a mí a cambiar, a dar fruto para la gloria y honra de Dios. Amén. Amén. Ese es. Vamos a mirar a Gálatas capítulo 1, un poquito acerca de la vida del apóstol Pablo, que ya el hermano Juan Fernando nos ha venido dando un estudio acerca del libro de Gálatas y acerca de la vida del apóstol Pablo. Muy interesante. Gálatas capítulo 1. Permítame, yo tomo un poquitico ya. Ya lo encontré, Gálatas. Vamos a mirar Gálatas 1, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra de Dios: ya oíste acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Mira, aquí Pablo nos está... Gálatas 1:13, sí, yo dije 1:13 en adelante. Gálatas capítulo, ¿están? 13. Sí, es Gálatas 1, versículo 13. Perdón si los hice. Vamos a leerlo nuevamente, entonces estaban un poco perdidos. Bueno, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Ya oíste acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciase entre los gentiles, no consulté de inmediato con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Dejémoslo hasta allí. Miren, mis hermanos, aquí Pablo nos está dando un pequeño relato que es mucho más extenso acerca de lo que él era antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro con Cristo. Y él nos habla que él, no nos habla acerca de ignorancia, pero podemos captar que él vivía también en medio de ¿qué? En medio de la ignorancia. Y siendo un judío, siendo un hombre conocedor de las Escrituras, pero que también ignoraba la gracia de Dios, estaba ignorando y despreciando la justicia de Dios a través de Jesucristo para salvación de Israel. Él también participaba con ellos, él era de ellos, y él iba un poco más allá, que perseguía a la iglesia, porque era un hombre, ¿qué dice? Era un hombre celoso. ¿Celoso de qué? De las tradiciones, no de la palabra, de las tradiciones, porque para ellos era más importante la tradición que cualquier otra cosa. Aquí cabe otra pregunta para nosotros como iglesia: ¿qué es lo más importante para nuestras vidas realmente? Aquí nos está hablando de tradiciones, de cosas externas, de mandamientos de hombres, de pensamientos humanos. ¿Qué es lo más importante realmente para nosotros? Si es Dios lo más importante para nosotros realmente, si es Cristo lo más importante para nosotros por encima de cualquier otra cosa. Porque hoy vemos la iglesia tradicional. De hecho, ayer tuve la oportunidad de compartir con una persona, porque me hablaba de que los Reyes Magos, de lo cual la mayoría también en otro tiempo conocíamos y participábamos, pero ya ahora tenemos un conocimiento acerca de tales cosas, de esas cosas de las cuales vemos que la iglesia tradicional le ha dado una connotación muy especial y le ha dado otros matices. Y cuando yo empiezo a compartirle acerca de eso, acerca realmente lo que eso significaba, me dice: no, es que yo soy católica. Y ya empieza a meterse con los pastores, con el dinero como cosa rara. Y por ahí se meten, y yo: no, pero mire tal cosa. No, es que la iglesia que fundó Jesucristo es la católica, y yo ahí me quedo. Bueno, ya no podemos hacer nada. Orar y que Dios tenga misericordia de ella. En esa ignorancia vivíamos nosotros también. De eso participábamos. Ahora Dios nos da la oportunidad de conocerle, de estudiar su palabra, de acercarnos a Él. Nos da salvación.
Pero realmente nosotros sí es lo más, pero realmente sí es Dios lo más importante para nuestras vidas. Cuando a veces no tenemos tiempo para Dios. Y es una realidad. Es una realidad. Siempre para Dios dejamos para allá lo último. No es Dios nuestra prioridad. Es Dios nuestra prioridad. Cuando los que laboramos nos levantamos cogidos del día, Señor, gracias por el día, te bendigo, te alabo, baño, ayuno, para el trabajo. Cuando no hay ese tiempo antes de especial de estar en la intimidad con el Señor, estar allí en medio de la oración, estudio de su palabra. A veces en la noche ya tampoco, no, yo lo hago para la noche, pero en la noche ya llegamos cansados, agotados, con ganas de descansar, con ganas de dormir, o simplemente llegamos, cogemos el celular o prendemos el celular. Para eso sí hay tiempo, pero para dedicarle el tiempo, un tiempo perfecto a Dios, realmente no lo hay. ¿Por qué? Porque no hay ese compromiso serio con Dios. Y lo mismo pasa los domingos. Ya, si volvimos, como dije la vez pasada, venimos, como antes íbamos a misa, venimos a misa. Y venimos y compartimos con los hermanos. Y eso no está mal, eso está bien. Pero nuestra prioridad debe de ser Dios. Nuestra prioridad debe ser Cristo. Más que cualquier otra cosa. Más que el trabajo, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, que el estudio. Nuestra prioridad como hijos de Dios, si tenemos un conocimiento profundo acerca de Dios, si tenemos un conocimiento profundo acerca de Cristo, si tenemos un conocimiento profundo acerca de la Escritura, nuestra prioridad en la vida debe ser Dios. Debe ser Dios. Y esa era la queja, ese era el dolor del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Cristo, ya las tradiciones pasaron a un segundo plano. Ya las tradiciones y sus pensamientos no tenían relevancia delante de Dios. No servían para nada. Él entendió que eso no servía para nada. No servían para nada. Porque él lo ha dicho, y Juan Fernando nos lo predicó hace poquito, porque he tenido por estiércol todo ese conocimiento y todo lo que él tenía. Porque la prioridad de Pablo, porque ya Cristo pasó a ser la prioridad en la vida del apóstol Pablo. Y por eso dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Mis hermanos, que ese conocimiento que tenemos de Dios no sea simplemente un conocimiento intelectual, superficial, que nos lleve más allá, a avanzar, a crecer espiritualmente, no ser siendo las mismas personas. Pablo no siguió siendo el mismo hombre iracundo, necio. Pablo, después de que tuvo ese encuentro con Cristo, su vida fue transformada un 100%. ¿Pero por qué? Porque Él permitió, porque Él lo permitió, porque Él permitió que Cristo hiciera esa obra en su vida. Porque Dios no nos obliga a nada, absolutamente a nada. Yo creo que es tiempo realmente de que como congregación, pequeños que somos, pensemos, meditemos un poco más acerca de nuestra relación con Dios, acerca de qué estamos haciendo con ese conocimiento que hemos adquirido de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ese conocimiento? ¿Si se está volviendo práctico en nuestra vida? ¿O simplemente está ahí? Sí, yo conozco y ya. Yo conozco a Cristo, yo conozco a Dios, yo sé, ¿pero qué? ¿Qué nos ganamos con conocer tanto si no lo vivimos, si no lo practicamos? A eso hemos sido llamados, a vivir el Evangelio, a vivir el Evangelio, a vivir como verdaderos cristianos, a vivir como verdaderos hijos de Dios. Ese era el deseo y el anhelo del apóstol Pablo para su pueblo Israel. Pero su pueblo seguía en su necedad, en su terquedad.
Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas, que hayan cambios y hayan transformaciones. Pero a veces nosotros seguimos en nuestros propios razonamientos, persiguiendo a Cristo, porque lo perseguimos, peleamos con Cristo, porque a veces Él no piensa como yo pienso, o yo quiero seguir el Evangelio a mi manera, como yo creo, como yo pienso, como muchas, debido a eso por eso hay tantas doctrinas, tantas sectas regadas por todo el mundo, porque todos vienen supuestamente con una revelación especial. Y por eso hay tanto engaño dentro de las iglesias cristianas. Porque la oración de Jesús era para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la Escritura. Pero es increíble ver la ignorancia que hay dentro del pueblo cristiano sobre las Escrituras. Estos días veía un testimonio que me conmovió mucho, y era de una iglesia X, iglesia supuestamente cristiana, y había un pastor casado, y llega a coger una niña que lleva años, porque ella da el testimonio y dice: yo llevo años dentro de la congregación, y mire la forma tan astuta en que la engañó este hombre. Pero al mismo tiempo yo me pregunto, pero entonces, ¿cuál es el conocimiento que esta niña tiene de la palabra, de la Escritura? Y llega este hombre, la llama por allá aparte, le dice que había tenido una revelación de parte de Dios, y que Dios le había mostrado que su esposa iba a partir, o sea, iba a morir, pero que también le había mostrado que ella iba a ser la sucesora de su esposa. Y la niña comió el cuento. Entonces el hombre comenzó a darle a motivarla y empezó a usarla dentro de la iglesia, a darle ministerios dentro de la iglesia. Y la niña muy motivada, muy contenta, todas esas cosas. ¿A qué llegó todo? ¿Cuál es el fin de todo esto? Que el hombre llegó, la engañó, la engañó y la cogió y la abusó de ella. Y ahí está la niña en embarazo. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es que así como hizo con esta niña, hizo con otras 2 niñas dentro de la iglesia. Les iba con el mismo cuento. Entonces la pregunta, mis amados, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Cuál es el conocimiento que estas niñas tenían acerca de Dios? Y eso es lo que pasa hoy en día. Cada día nos encontramos con supuestas nuevas revelaciones de parte de Dios. Por eso Jesús hace énfasis al conocimiento que hemos de tener de la parte de Dios, para que no nos engañen. Tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí cabe la pregunta: ¿cuál es el conocimiento que tenemos acerca de Dios? ¿Un conocimiento meramente intelectual o un conocimiento práctico que nos lleva a avanzar, a crecer? Mira, Leito, lo que dice la palabra de Dios en Efesios respecto a lo que tú estás hablando. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Gracias, hermana, por tu aporte muy especial. Debemos de crecer en ese conocimiento acerca de Dios. Por eso, y Jesús, conociéndolo y sabiéndolo todo, por eso esa oración. Porque Él sabía lo que se venía. Y de hecho Pablo, si vemos las epístolas de Pablo, siempre están hablando acerca de eso, de tener cuidado en todas, no se escapa ninguna. Cuidado, porque van a llegar personas
vestidas como de ovejas, que van a infiltrar a la iglesia nuevos supuestos conocimientos, nuevas herejías, nuevas visiones, nuevas revelaciones. Y eso, y tristemente eso pasó. Y por eso esas cartas la mayoría son de exhortación. Y eso fue lo que pasó en la iglesia del Apocalipsis. Exactamente lo mismo. ¿Dónde está el conocimiento de la iglesia? Que permitimos esas situaciones. ¿Dónde está el conocimiento que tenemos de Dios, que a veces caemos tan fácil? En el pecado, caemos tan fácil en tantas cosas que no agradan a Dios. ¿Dónde está nuestro conocimiento? Romanos capítulo, vamos al texto, Romanos capítulo 10, versículo 3. Entonces vemos que no había un conocimiento pleno del pueblo de Dios en cuanto a la escritura, en cuanto a la profecía que hablaba acerca del Mesías. Y esto lo llevaba en el al versículo 3, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Vuelvo y reitero, ¿qué era lo más importante para ellos? Las tradiciones. Y Jesús sí que los atacaba. Jesús sí que discutía con ellos. Vamos a ver un pasaje en Juan capítulo Mateo 22. Mateo 22. Para afirmar esto que estamos diciendo. Mateo capítulo 22, 29. Versículo 29. Mateo capítulo 2. 2 o 22. Mateo capítulo 22. Versículo 29. ¿Ya lo tenemos? Erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Vamos a mirarlo desde el 23 para que realmente podamos entender qué estaba pasando allí, desde el versículo 23. Aquel día se le acercaron unos saduceos, quienes decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Había pues 7 hermanos entre vosotros. El primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después todos murieron. También la mujer en la resurrección, puesto que todos la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será mujer? Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis, porque no conocéis las Escrituras. Miren lo que le dice Jesús. ¿Cuál es el conocimiento que ustedes tienen de las Escrituras? Pues estamos hablando de los saduceos, que era una secta muy reconocida allí dentro del pueblo judío. Que supuestamente eran los que conocían, los que enseñaban, los que daban cátedra, los que guiaban parte del pueblo de Dios. Y Jesús les dice: erráis, porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que son como ángeles que están en el cielo. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí vemos?
Entonces, ¿cuál era realmente el conocimiento que ellos tenían acerca de las Escrituras? Que se jactaban de ellas, que se jactaban de conocer a Dios. Y eso puede pasar también con nosotros, mis hermanos. A veces tenemos tanto conocimiento, pero es un mero conocimiento superficial. Sí, hay veces que a veces surgen preguntas. Para eso está el pastor, para eso está el hermano Juan Fernando. Pero a veces vienen con unas preguntas que uno se explica, bueno, ¿y cuál es el conocimiento que realmente tiene esta persona de Dios? Pues a veces lo que hacemos es, perdónenme la expresión, de pronto a veces es hasta molesta, porque son preguntas que a veces son hasta, perdónenme la expresión, de pronto hasta tontas, preguntas elementales más bien. Debemos de tener un pleno conocimiento acerca de Dios, que era lo que pasaba acá con estos grupos de saduceos que venían a Jesús a hacerles unas preguntas. Por eso Jesús, hablando ya dentro de todo el contexto del pueblo de Dios, allí en Juan capítulo 5, versículo 39, estando allí reunidos con sus discípulos y con parte de este grupo, vamos un momentico allá, Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39. Está hablando allí Jesús, Él les está hablando acerca del testimonio que estaban dando acerca de Él, de lo que hablaban acerca de Él. Y nuevamente se reúne con un grupo supuestamente de personas que tenían conocimiento de la Escritura, pero que realmente no sabían nada o ignoraban acerca de la venida del Mesías. Y Jesús les habla y les dice allí en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tendréis vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio acerca de mí. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál era el conocimiento que ellos tenían acerca de la venida del Mesías? Ninguno. Si ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que da vida eterna a través de Cristo. Y todo esto era lo que ellos estaban ignorando. O sea, todo esto no, eso era realmente lo que el pueblo de Israel estaba ignorando, estaba despreciando. La vida eterna, esa justicia que Dios le estaba regalando a su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso ese dolor del apóstol Pablo. Pero ellos seguían aferrados a sus tradiciones, seguían aferrados a sus propios pensamientos, a sus necios pensamientos. Y volvamos allá a Romanos capítulo 10. Sí, pastor. Sí, de pronto una de las cosas, volviendo aquí a Romanos 10, que me parece bien importante, es cuando dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Habla de que ellos de pronto tenían conocimiento del Mesías, ellos tenían conocimiento de la palabra, de la Escritura. El problema es que teniendo el conocimiento, ellos ignoraban la verdad de Dios. De acuerdo a como vemos Juan, uno ve en Juan que Jesucristo mismo les decía: ustedes tienen la Escritura,
pero ustedes no hacen caso ni creen en mí, sabiendo de que la Escritura habla de mí. ¿Por qué no le creen a Moisés? Pero era porque ellos estaban estableciendo su propia justicia, o sea, ellos se justificaban a sí mismos en sus propios conceptos, en sus tradiciones, en sus propios pensamientos. Entonces, cuando dice ignorando, quiere decir no es una ignorancia de que no supieran, sino que aún conociendo la ley, que la ley lleva a Cristo, ellos lo que estaban haciendo aquí era menospreciando o despreciando a Jesús, la palabra de Dios, por seguir sus propios conceptos. Ese es básicamente lo que, y es mucho más peligroso, porque es lo mismo nosotros como iglesia. Como iglesia nosotros aquí tenemos un conocimiento de la palabra, que hágame el favor. Que uno llega y alguien le dice, hermano, pero no, yo sé, hermano, yo sé lo que usted me está diciendo, pero como tú decías ahora, ¿y qué estoy haciendo yo con eso? ¿Por qué no estoy tomando las decisiones correctas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué no estoy andando de la manera correcta como el Señor me ha enseñado? ¿Por qué yo no estoy siguiendo el camino que Dios ha trazado para mi vida? Entonces, el problema es que hacemos a un lado la palabra de Dios, hacemos a un lado a Cristo, hacemos a un lado, en otras palabras, la justicia de Dios, por seguir o establecer nuestro propio concepto, nuestras propias pensamientos como lo que es justo para nosotros, y por eso nunca podremos someternos o sujetarnos a la justicia de Dios, como dice aquí el texto. Y dice, no se han sujetado, o sea, no hay obediencia. Somos desobedientes por eso, y eso era lo que le pasaba a Israel. Israel era desobediente, ¿por qué? Porque ellos habían establecido sus propios conceptos, su propia justicia, sus propias palabras, y entonces cuando Dios les hablaba, cuando Jesús les hablaba, cuando Pablo les hablaba, ellos se justificaban a sí mismos y decían que Pablo era el que estaba equivocado, Jesús estaba equivocado, la palabra de Dios estaba equivocada, y el que tenía la razón eran ellos. Es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día, exactamente lo mismo. Nosotros consideramos tener la razón por encima de lo que Dios nos dice en su palabra, y hacemos las cosas a nuestra manera por encima de la palabra, y no nos importa, y creemos entonces que Dios tiene que apoyarnos, Dios tiene que respaldarnos cuando nosotros estamos siendo desobedientes, y por eso vienen consecuencias cuando somos necios y no obedecemos al Señor, porque no podemos, no podríamos hacerlo, porque estamos estableciendo nuestra propia justicia. Gracias, Pastor, por tu aporte. Entonces, queremos seguir a Dios de acuerdo a nuestros propios razonamientos, y después traemos como excusa, es que Dios me entiende. Dios me entiende. Yo no soy perfecto, el único perfecto es Dios, el único perfecto era Cristo. Siempre estamos justificándonos delante de Dios, y eso, como decía el pastor, esto es delicado, y como nos dice el texto, nos enseña el texto. En el versículo 4, ya como para ir finalizando, el apóstol Pablo les dice al pueblo judío, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin de todo es Cristo. Por encima de cualquier otra cosa está Cristo. Por encima de cualquier pensamiento, razonamiento humano está Cristo. Por encima de cualquier denominación, creencia, está Cristo. Hoy en día, como les decía ahora, hay muchas denominaciones, aún en la iglesia cristiana, y muchos profesan y creen que la salvación está a través de una denominación. Si uno se pone
a compartir o a hablar con una persona de una iglesia unitaria, dice que tiene que ser de esa denominación, o si no, no puede ser salvo, y su dogma. Si vemos la iglesia católica, para ellos está el catolicismo por encima de Cristo, por encima de cualquier otra cosa. Sea católico, apostólico y colombiano, y será salvo. Si no es testigo de Jehová, no puede ser salvo. Si no pertenece a una iglesia cristiana trinitaria de una denominación tal, no puede ser salvo. El fin es Cristo. El fin es Cristo. Dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Mire, estaban a un paso, a un solo paso, de dejar sus propios razonamientos, dejar esa ignorancia y solamente confesar a Jesucristo, dejar tanto prejuicio, dejar tantos pretextos. Solamente era eso, aceptar a Jesucristo, aceptarlo en su corazón, vivir para Él y vivir para Él, porque el fin de todo es Cristo. Ahí está, el fin de todo es Cristo. El fin de todo es Cristo y vivir para Cristo. Eso es todo. Eso es todo lo que ellos tenían que hacer o debían de hacer. Aceptar a Jesucristo, dejar esa ignorancia, dejar esa desobediencia y aceptar a Cristo, aceptar la justicia de Dios a través de Jesucristo. Y todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor será salvo. Amén. Amén. Vamos a dar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios.